nuestra segunda mesa magistral. Se llama Retos de la formación y el quehacer de los etnobiólogos para la transdisciplina a 25 años de la AEM, de la Asociación Etnobiológica Mexicana. Y igual que ayer nos decía nuestro amigo Mezcal, esta idea de las mesas, que es dar voces diferentes, ¿no? A esta típica conferencia magistral que digo son muy buenas. Los congresos son una oportunidad para escuchar a gente que generalmente no escuchamos. Hoy estuvo nada más y nada menos que Gary Nafjan, ¿no? Digo, no en esta presentación, todo un ícono de la etnobiología. Y por eso creamos estas mesas, ¿no? Ayer hubo una de instituciones y hoy tenemos una mesa integrada por 4 etnobiólogas, 3 etnobiólogas y un etnobiólogo, perdón. Ahora sí son mayoría las mujeres, que bueno, es poco lo que pasa, ¿no? Ahora en muchas aulas. Y la idea es tener un gradiente de experiencia, ¿no? Tenemos desde etnobiólogas muy consolidadas como la doctora Heike, como José, que ya está, pues ya, ¿no? Ya tiene su agenda y todo. Juanita, que va, bueno, Heréndira, que va ahí empujando fuerte, aunque todavía no se doctora, pero, o sea, tiene mucho más currículum, ¿no? Que muchos que ya se doctoraron. Y nuestra representante más joven, Gaby, que está ahora en la tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias. Ahorita les leo un poco más sobre ellos. De hecho, voy a empezar por José esta vez, por el niño. El doctor José Blancas Vázquez es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió la maestría y el doctorado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. O sea, es local, es nuestro mejor representante. Sus áreas de interés son la etnobiología, particularmente las estrategias de manejo de recursos vegetales silvestres por parte de comunidades humanas tradicionales, los procesos de domesticación pasados y presentes en Mesoamérica y la dinámica del manejo de plantas entre los pueblos indígenas. Ha dado cursos en diversas instituciones sobre epistemología de la etnobiología y métodos cuantitativos usados en estudios etnobiológicos. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas, capítulos de libros y artículos de difusión. Es profesor, investigador titular A de tiempo completo en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es responsable técnico de la red temática CONACYT de productos forestales no maderables, aportes desde la etnobiología para su aprovechamiento sostenible. Por favor, un aplauso a José Blancas. Gracias. Ahora les presento a la doctora Heike Vibrans. Ella es bióloga y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Bonn, Alemania. En ambos casos obtiene su grado con investigaciones hechas en México, sus tesis fueron aquí. Actualmente es investigadora del Colegio de Posgraduados en el posgrado en Botánica. Entre sus intereses de investigación destaca el tema de las malezas en México, siendo editora de la Flora Digital de Malezas de México. La etnobotánica es otro de sus intereses, especialmente el uso y la economía en la agricultura tradicional, domesticación, recursos silvestres y huertos familiares. Imparte los cursos de etnobotánica y botánica económica en el Colpos, en el Colegio de Posgraduados, y ha graduado a más de una veintena de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en esos temas. Entre ellos yo, de maestría. Entre sus publicaciones más recientes destaca el capítulo de libros sobre etnobotánica de malezas mexicanas. Además, escribe y administra 2 blogs de divulgación científica muy buenos. Uno se llama El Jehuite, relacionado con temas de plantas silvestres y su impacto, y El Cuexcomate, sobre agricultura, plantas útiles, etnobotánica y comida en México. Por favor, un aplauso a la doctora Heike. Ahora me voy con la MNC, Heréndira J. Juanita Cano Contreras. Heréndira es bióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Obtuvo su maestría en el Colegio de la Frontera Sur, en donde actualmente también cursa su doctorado. Sus principales intereses de investigación han sido en los temas de huertos familiares del sureste de México, conocimiento tradicional y cosmovisión, epistemología de la etnobiología, diálogo de saberes, entre otros. Participó activamente en la Comisión de Elaboración del Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y además de la actividad académica, se ha interesado en la promoción y divulgación del conocimiento etnobiológico en el sur de México. Aplauso, Juanita.
Y ahora sí, la pasante bióloga, Gabriela Alejandra Morales Valdemar. Ella es Valdelamar, perdón, siempre me equivoco. Es pasante de biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Comité Central de la Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología, con quienes ha organizado los encuentros de estudiantes de etnobiología desde el año 2014. Se encuentra en la vocalía de vinculación estudiantil en la actual mesa directiva de la Asociación Etnobiológica Mexicana. Es oriunda del pueblo de Xochimilco, donde se encuentra realizando su tesis sobre la erosión del conocimiento ecológico tradicional en el entorno chinampero, y colabora con algunas asociaciones civiles de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, cuya finalidad es la preservación del patrimonio biocultural. Aplausote, por favor, a Gaby. Y bueno, igual que como le hicimos ayer, esta mesa es más bien es un diálogo, es una plática de amigos. Yo lanzo algunas preguntas, bueno, un par, tres preguntas que vamos a tener, y pues ustedes de su ronco pecho, como les venga del corazón, nos platican. Y la primera es justamente que les pido que nos platiquen ¿cómo le entraron a esta onda de ser etnobiólogos? ¿Cómo se hicieron etnobiólogos, ¿no? Y también si pudieran platicarnos alguna experiencia bonita, no tan bonita, que hayan tenido como en su quehacer, ¿no? A lo largo de hora. ¿Y quién quedamos que empezaba? ¿Quién se iba a aventar primero? ¿Gaby? Ah, bien, empezamos con... Porfa, Gaby. De Montoneros. No, pues, pues para mí es un gusto, un honor estar sentada aquí al lado de personas tan importantes para mí, ¿no? O sea, personas que admiro mucho y pues les agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues una de las experiencias más lindas que me ha dado la etnobiología creo que es justo el conocerme, reconocerme a través de mi proceso de la tesis, ¿no? A través de el conocer a mi pueblo, el conocer más a profundidad pues a la gente de mi pueblo, ¿no? A mi gente también. Eso creo que es una de las cosas que yo más valoro, que me ha dado la etnobiología, pero no solamente eso, ¿no? Sino todos los aportes que he recibido, ¿no? Que los caminos que he podido cruzar con personas que pues veo por aquí, ¿no? Que están sentadas en este espacio que este congreso siempre me permite encontrar, ¿no? Que va mucho más allá de solamente del quehacer etnobiológico, ¿no? Sino de toda esta formación como humana, ¿no? Como una persona, y eso me parece algo muy lindo. Y pues creo que de las experiencias menos gratas que he tenido, pues no sé si no menos gratas, ¿verdad? Pero fue una experiencia curiosa, ¿no? Un poco de miedo en el momento, que fue justo cuando acompañé a mis compañeras del laboratorio eh, de etnobotánica ecológica del Jardín Botánico. Cuando fuimos a hacer las visitas, ¿no? Las primeras visitas que decidimos pues pasear por canoa, allá ese pueblo en Puebla, ¿no? Eh, que pues decidimos pasear, ¿no? Conocer, y de pronto llegamos y pues yo tenía en mente, ¿no? La película, ¿no? La experiencia, y pues íbamos ahí bromeando un poco, ¿no? Con eso, y llegamos y pues empezamos a caminar y de pronto se me acercó un señor, así muy misterioso, y me dijo, ustedes vienen de la universidad, ¿verdad? Y yo así me quedé pues pensando qué responder a eso, y dije, no, pues sí. Dice, sí, ¿verdad? Yo vi que venían en la camioneta. Y yo, sí, sí, pues sí. Y de pronto, pues no sabía, ¿no?, qué hacer. Y me dice, ¿y dónde están tus maestros? Y yo así de, no sé si decirles corran o mejor, pues sí, no les digo quiénes son. Entonces, pues lo que pasó fue que el señor era un comunero y que él estaba buscando contacto con el Instituto de Geofísica, que había ido a hacer un estudio a su comunidad porque había una fisura, una fractura muy grande ahí en el pueblo, y que no habían regresado, no habían tenido contacto con ellos, y ellos querían saber los resultados, ¿no? Entonces creo que pues ahí también cabe la reflexión, ¿no? De qué pasa con
cuando vamos a las comunidades hacemos esos estudios y luego pensamos que nosotros tenemos los resultados y muy bien, ya lo publicamos quizás, pero ¿qué pasa cuando no estamos regresando, ¿no? A dar la cara, a dar la interpretación de nuestros datos, a compartir también, ¿no? Todo este trabajo. Entonces, pues, más allá de la experiencia negativa como en cuanto al susto, tal vez, ¿no? Queda también para mí esa reflexión, ¿no? De cómo estamos haciendo las cosas desde la universidad y nuestras responsabilidades también. Ok, vientos. ¿Quién? José, venga. ¿Cómo te volviste noviólogo? ¿Cómo le entraste? Bueno, ¿se escuchan? Bueno. Bueno, no, yo creo que justo, bueno, la temática de esta reunión me parece súper interesante porque, como bien dice Leo, más allá a veces de encontrarnos a las personas a las que leemos, admiramos de alguna manera, ¿no? O que han hecho aportaciones muy interesantes, pues hay que relajar un poco más la dinámica del Congreso, hay que quitarle solemnidad al asunto, ¿no? Y que ante todo, pues es un evento de intercambio de experiencias, de convivir con diferentes generaciones, diferentes sectores, entornos, actores, ¿no? De la etnobiología. Y yo creo que pues esta mesa pues, nos va a permitir eso, espero, ¿no? Lo otro que creo es que, bueno, la pregunta que nos hace Leo es en el sentido de cómo llegaron a la etnobiología. Pues yo creo que la mayoría de los etnobiólogos o que nos dedicamos a ese tema, generalmente es por, siempre fuimos como bichos raros o tal vez incomprendidos entre nuestros mismos contextos, ¿no? Yo recuerdo en la Facultad de Ciencias cuando entré quería estudiar paleontología, ¿no? Y después me decepcioné un poco, ¿no? Porque era un profesor bastante autoritario, ¿no? Y que yo tenía problemas con eso y definitivamente no. Y luego dije, no, pues a lo mejor me gustan los animales, ¿no? Voy a tomar una biología de campo que se llamaba Fauna del Bosque Mesófilo, así se llamaba, y entonces era como el pretexto para irse a Molango, a Hidalgo, a dar una vuelta por esos lugares padrísimos. Pero cuando nos tocó hacer taxidermia, cortar la cabeza de animales, eso me partió el lana y la verdad yo dije, esto no me dedicar jamás, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, digamos, amarga, ¿no? Que nos toca de repente, es la idea de que tratamos de contextualizar la investigación que hacemos, ¿no? O lo que aprendemos, ¿no? Un poco más tratar de verle sentido humano, la parte social, tal vez a lo que estamos haciendo, ¿no? Es sin demeritar, por supuesto, a las otras disciplinas que son muy importantes, pero a veces es muy frío, ¿no? Plantear alguna serie de experimentos, este tipo de cosas. A mí me parecía algo sin contexto, ¿no? Siempre tratamos de... Yo estudié un bachillerato de la UNAM, que es un bachillerato que es el Colegio de Ciencias Humanidades, que todavía existe, pero en aquella época, en el Paleolítico, cuando estudié, eran 4 turnos, ¿no? Un turno era en la mañana a 7 de la mañana y salía a las 11, otro a las 10 y salía como a las 2, y así. Entonces yo fui en el último turno porque trabajaba en la mañana, y ese turno, y me acuerdo que en el bachillerato era como muy flexible, ¿no? Y entonces los profesores no te decían por tu apellido, no, te decían compañero, ¿no? Y era un profesor que tenía 25 años, ¿no? La mayoría eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte a mí me dejó pues una huella, una impronta, ¿no? En el sentido de replicarlo tal vez en la facultad, pero la facultad era mucho más jerárquica, a pesar de que era una de las facultades más liberales en la universidad, pero también pues siempre el doctor, ¿no? El que imponía de alguna manera alguna jerarquía, sí fue importante, ¿no? Uno de los personajes, yo creo que ustedes han de conocerlos, es Jesús Manuel León Cázares, que se dedicaba a asuntos de la biología celular, y particularmente él nos decía que su clase empezaba de esta manera, ¿no? Él hablaba sobre la crisis del capitalismo, así tal cual, ¿no? Y nos daba un montón de elementos, y me acuerdo que había un chavo muy correcto, que no voy a decir su nombre, pero es una eminencia ahora en la actualidad. Pero él, la primera, levantó la mano y le dijo, oh, doctor Cázares, así, doctor Cázares, ¿a qué horas vamos a empezar a estudiar biología molecular por lo que estamos en este sitio, ¿no? Entonces el doctor era muy correcto, le dijo, esto es biología molecular, y si usted no quiere saber el contexto en el que está parado, pues está frito, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que a mí particularmente me dejó como muy satisfecho por esa situación.
Y pues también por eso me retrasé en muchos aspectos, ¿no? Yo hice la carrera como en 10 años, algo así, me acuerdo. Digamos que teníamos un chiste local en la Facultad de Ciencias que decíamos, el curso intensivo dura 5 años, el curso normal dura 8 años, ¿no? Y entonces, y ya te echas 2 de sabático, pues ya son los 10. Entonces, justo eso es lo que más o menos hicimos, pero también parte de que el trabajo de campo para mí fue muy complicado, ¿no? Porque vamos a la Sierra de Guerrero, ¿no? Yo tuve excelentes maestros, ¿no? Entre ellos la maestra Monserrat y el maestro Armando Gómez Campos. Y pues ellos me dijeron, esta es la comunidad donde vas a ir, tenemos esos contactos, vámonos, ¿no? Entonces fue un proceso formativo bastante reflexivo, ¿no? Que básicamente es encontrarse también a uno mismo, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, pues las 280 páginas de mi tesis de licenciatura hablan un poco por... La verdad es que ya después la leo, digo, qué error, ¿cómo puedo escribir estas cosas, no? Pero creo que es un poco el sentido de por qué llega uno a la etnobiología, ¿no? Más bien es una crisis existencial, tal vez, pero que es muy satisfactoria en muchos aspectos, ¿no? Gracias, José. Doctora Heike, usted que estudió en Alemania, en su país, ¿cómo le fue? ¿Por qué llegó a esta cosa? Bueno. Pues mi nombre es Heike Vibrans. Heike es Enriqueta en español, ¿eh? Mira, de niña me gustaban las aves. A mí me gustaba ir al bosque o levantarme con alguna otra gente temprano y andar ahí con los binoculares. Bueno, ok. Plantas no, porque mi papá le gustaban las plantas y ya ven que uno no quiere hacer demasiado lo que hacen los papás, ¿no? Bueno, ok. Pero entonces empecé a estudiar biología básicamente con la intención de zoología, de especializarme en zoología. De hecho, paleontología también me gustaba. Pero antes ya había pasado otra cosa. Yo tenía una amiga que era primero por correspondencia. Antes no había internet, pero había cartas. Sí, ella era una alemana étnica, pero vivía en Rumania. Entonces, a los 16 años, mis papás me dejaron ir, ¿eh? Tiempos cambian. Era atrás de la llamada cortina de hierro y era un país pobre y totalmente desconocida. Ellos no conocían a nadie ahí, mis papás, y nada más sabían que yo iba a ir ahí con mi amiga que tenía desde hace unos años, ¿no? Bueno, llegué y su papá era un biólogo, un botánico de hecho, que trabajaba en una estación experimental agronómica. Entonces, nosotros hacíamos como buenos alemanes, así caminatas en las montañas, etcétera. Les encantan los alemanes, ¿eh? Y pues él se puso a explicarme cómo, por qué este paisaje era como era, ¿no? Y eso, aunque todavía me gustaban los aves, sí como que me impresionó. Y luego llegué a estudiar biología e igual en zoología querían que mataran que matara unos animales. Y eso como que no, arrancar plantas no me molesta. Además había otra cosa, los botánicos ahí en la universidad donde estaba yo entonces eran mucho más simpáticos. Entonces sin querer queriendo me moví un poco para allá. Luego, o sea, es una historia medio larga. Por azares, hay que saber también que en Alemania en ese entonces no había concepto de etnobotánica. Yo no había escuchado la palabra etnobotánica en toda mi vida anterior, pero sí se estudiaba mucho el paisaje cultural. ¿Por qué? Porque en Alemania no hay otra cosa, ¿no? No hay prácticamente, no hay vegetación primaria. Entonces era muy natural para mí, que ahora iba un poco en dirección de ecología vegetal, de ver al ser humano como una influencia muy formador del paisaje. Bueno, ok. Entonces, estuve un año en las Filipinas.
Eso también es una historia larga, cómo llegué ahí, pero llegué ahí y participé en un proyecto agroecológico. Y ahí tuve contacto pues con los campesinos de allá y dije, y luego me puse a leer también algunos, eso fue hace muchos años, fue en 78, cuando apenas se estaba desarrollando un poco el concepto de etnobiología y en las Filipinas ya se habían hecho algunos trabajos que hoy son clásicos, por cierto, el de Conklin, etc. Bueno, regresé y luego terminé estudiando en Bonn, en la Universidad de Bonn, empecé en otra, y luego quise un trabajo de campo. Bueno, un trabajo para la tesis. Y en ese entonces, trabajo de campo no había básicamente. Todas las cosas eran de laboratorio, si acaso de anatomía y eso. Sí hago estas cosas, pero nada más parcialmente, no de tiempo completo, ¿no? Me topé con un geógrafo, el doctor Wilhelm Lauer, que había tenido unos proyectos en América Latina, entre ellos en México, el proyecto Puebla-Tlaxcala, entre ellos en los años 70, donde por cierto también participó el padre del doctor Berger que vimos ahí ayer. Eso fue un primer intento de un gran proyecto así entre Alemania y México, donde participó mucha gente en ese entonces. Bueno, me topé con este geógrafo y él dijo, ¿quieres ir a México? México. ¿Qué se come? Hay que aprender el idioma, ¿no? Y también tengo que decir que antes yo había estado en México como turista sin saber el idioma y la verdad, o sea, las mujeres aquí saben qué pasa contigo si tienes 25 años y andas en la calle, ¿no? Okay. Y sí me había medio chocado en ese entonces, tengo que decir. Pero ahora regreso a México, llego a la UNAM y es otra cosa totalmente. Y además sé el idioma y me puedo defender, ¿verdad? Entonces, bueno, luego me voy a un pueblo, todavía con la idea de estudiar vegetación arvense, etnobotánica, no, pero luego la señora cada vez que le traigo una planta me dice, pues esto es para esto, y luego comemos quelites y hongos azules y toda una serie de cosas. Entonces, ahí empecé a leer como más seriamente sobre el tema, ¿no? Bueno, luego, varios años después, llego a ya terminó mi tiempo. Ya terminó el tiempo. Luego seguimos porque luego viene el encuentro del Cholo, ¿no? Con Efraín Hernández Xolocó. Sí, okay. Cuando hice unas visitas a Chapingo para visitar al maestro Xolo. Él dijo, esta mujer con ojos azules que okay. Era medio grosero a veces, pero de todas maneras no hay que hacerle caso y luego te respeto. Bueno, sí. Okay. Bueno, seguimos, sí. Seguimos y luego completamos la historia. Está bien. ¿Sí se oye? Juanita, por favor, platícanos de cuando empezaste a estudiar paleontología para volverte etnobióloga después, por favor. Bueno, pues en primer término quiero agradecer profundamente la confianza del comité local y agradecer a ustedes tres, gente tan querida y tan admirada desde sus diversos ámbitos, pues el compartir este espacio muy otro, este espacio en el que la intención es lo que se ha estado hablando entre pasillos y adentro de las salas del Congreso, abrir un poquito nuestro corazón y en ese sentido la historia de Pepe, de Gaby, de Heike es bien interesante. Bueno, en lo personal, pues me formé en una universidad donde la gente sigue sin saber qué es la etnobiología. Había algunos intentos tímidos por ahí de hacer etnobotánica con algunos profesores, pero pues bueno, para contarles que yo mi trabajo de titulación en Aguascalientes no se hacen tesis porque hay titulación automática en toda la universidad. No crean que pasé con 10, es una cosa de toda la universidad, pues me la dirigió una persona que hace taxonomía. Entonces, pues a lo mejor como a muchos nos ha pasado, estábamos como en la duda de entrar a una licenciatura en alguna cuestión de ciencias sociales, antropología, política, filosofía, incluso letras o biología, ¿no? Y no, finalmente diversas circunstancias de familia me llevaron a estudiar biología
pero desde el principio sacando pésimas calificaciones en todo lo técnico y muy buenas en todas las que no eran de biología, de ciencias sociales y demás. Y con el tiempo, pues caí en cuenta que gran parte de lo que me llevó a hacer etnobiología, pues también venía desde mi casa, como seguramente nos pasa a muchos, ¿no? Mi abuela, vivíamos en Aguascalientes y de repente me di cuenta que todas las viejitas de la cuadra, porque vivíamos en el centro, una cuadra de viejitas, llegaban a que les hiciera limpias, a que les hiciera tecitos, a que les compartiera su albahaca. Y así pues mencioné en mi tesis de maestría. Fue mi primera maestra de etnobiología. Entonces, pues como desde ahí y desde una intención fallida de estudiar antropología, me fui acercando a esta otra rama además. Pues bueno, me parece que es algo que pasa mucho en mi generación, en la generación de los etnobiólogos que estamos entre aquí y entre allá, chavorrucos le dicen ahora. Hay gente que estudió las dos carreras, hay gente que dejamos una por escoger la otra. Y bueno, creo que es bien interesante ver cómo estas nuevas generaciones están ya optando por hacer las dos carreras o por pues formarse como de una buena manera. Y retomando un poco la pregunta de las experiencias, me gustaría compartir hace 10 años, dando clases en la Universidad Intercultural de Chiapas, un estudiante, un joven celtal, me dijo, profe, yo daba la materia de etnobiología flamantemente, profe, es que no es lo mismo escribir de la milpa que hacer una milpa. Entonces me interesaba mucho platicarles porque creo que desde ahí va un poco también el sentido de la interdisciplina y de la transdisciplina. ¿En qué momento también la etnobiología nos lleva a veces a meternos a la tierra? Yo de ahí brinqué a la permacultura y a cosas que uno no toca en estos congresos serios, pero es lo que también nos va invitando la gente con la que trabajamos, la experiencia de vida, y como compartían todos ustedes, pues también la etnobiología es en gran parte lo que el corazón nos va marcando, ¿no? Excelente, gracias, Juanita. Bien, pues vamos con otra pregunta, ¿no? Que ahorita además estuvimos platicando, un poco ahí consensuando. Y va más o menos así. ¿Qué aspectos se deben considerar para la formación de los y las etnobiólogos, etnobiólogas? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Qué cosas podemos, ustedes creen, a lo largo de su boca, mucha experiencia, que debemos considerar, ¿no? Para los que se están formando ahorita, para los que se van a formar mañana, ¿qué nos falta? Gaby, ¿tú qué dices? Que además tienes la voz de muchos de tus compañeros de la red, entonces sé que tienes ahí muchas ideas. Pues creo que pues en la red somos, no, bueno, al menos lo que nos hemos podido conocer, nos hemos podido escuchar, pues venimos de distintas universidades, de distintos lugares, ¿no? Desde distintas formas de pensar y sentir. Y creo que en este sentido ha sido bastante enriquecedor poder escucharnos, ¿no? Poder compartir las experiencias que se viven en distintas partes de México y de Latinoamérica. Y pues creo que a través de todo este diálogo que hemos tenido en estos 4 años, pues ha sido esta parte de ser, ¿cómo decirlo? Pues primero que nada respetuosas, ¿no? O sea, de entrada creo que actualmente, no sé, ¿no? O sea, las redes sociales de pronto a mí me sacan mucho de onda, ¿no? Las discusiones, cómo se llevan, ¿no? Olvidamos como que atrás de la pantalla hay otra persona que pues también tiene un sentir, ¿no? Y creo que a partir de ello también el hacer etnobiología, primero que nada, requiere una sensibilidad, requiere también una empatía, un respeto, y entonces desde ahí comienza, ¿no? Pues tenemos que ser críticos, ¿no? Capaces de cuestionarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? También esta parte ética, ¿no? Que creo que es fundamental que lo hayan tomado, porque, o sea, no podemos hacer etnobiología sin ética, ¿no? Y pues no sé, ¿no? Hemos visto que no todas las universidades, ¿no? Tienen estas materias de
corte etnobiológico. No todas las universidades pueden enriquecernos, ¿no? Digamos, en cuanto al plan de estudios, ¿no? No tienen a lo mejor ese acercamiento de entrada para los estudiantes, los que estamos con ganas de aprender. Entonces, muchas veces, pues también hace falta esa curiosidad, esa disciplina, ese amor, ¿no? Y esa pasión por seguir buscando y seguir entendiendo a través de los diálogos, ¿no? O sea, les decía yo, la etnofiesta a mí me parece fundamental, ¿no? Porque de verdad son esos espacios donde también podemos clavarnos en una plática, ¿no? Y aventarnos toda la madrugada platicando de cosas increíbles que a lo mejor en este espacio como el Congreso pues no se puede, ¿no? Entonces, pues también, pues creo que algo que yo he notado del Congreso pasado a creo que lo he escuchado en todas las mesas en las que he estado, en todas las ponencias, ¿no? O sea, esta parte desde lo político, ¿no? Tomar una postura política también, de defensa a la vida. Y pues no sé, ¿no? O sea, nosotros como jóvenes creo que muchos seguramente han recibido el adjetivo de chairos, ¿no? O sea, y esto a mí me parece pues feo, ¿no? Porque al final de cuentas termina siendo una palabra que marca, que es un estigma y que a lo mejor quizás a alguien que tiene esa visión lo frena un poco, ¿no? Y le evita poder plantearse que está en un camino y que ese camino es correcto. Gracias. Me quedo con lo de las fiestas, me gustó. No, no es cierto, y todo lo demás está. ¿Quién sigue? José, ¿va? ¿Tú qué dices, José? No sé si alteramos el orden, pero bueno, está bien, ¿no? Pues, venga. Bueno, yo creo que, pues no, bueno, la pregunta que planteas, Leo, es muy compleja, ¿no? O sea, no, es digamos, el meollo del asunto, ¿no? La cuestión de la formación y la sinergia y todo lo que se tiene que hacer. Yo creo que fundamentalmente me parece que debemos un poco reflexionar como la parte más, lo que hemos logrado, digamos, digo, lo estoy pensando en términos de México, ¿no? Como este conjunto de comunidades humanas, ¿no? Que le damos sentido a esta cosa artificial llamada México, ¿no? Yo sí creo que ya tenemos lo suficiente ejercicio compilatorio, digamos, que se hizo en los últimos 50 años, ¿no? En el siglo pasado y principios de en el sentido de estar documentando, digamos, mucha de la riqueza de nuestro país en muchos aspectos, ¿no? Creo que ese fue un ejercicio loable, que mucha gente que nos precedió lo hizo de manera bastante interesante y de manera bastante eficiente. Tan es así que fue por mucho tiempo, lo digo porque ya en otros países incluso nos han superado en el aspecto de los posgrados en etnobiología, los tienen en otros países en Sudamérica y que ellos vinieron a aprender etnobiología en México. Pero lo digo por el sentido de que necesitamos plantearnos nuevas preguntas, ¿no? Un poco lo que decía Janice Alcorn ya hace bastante tiempo, en el 91, ¿no? Decía, pues, como las perspectivas para el futuro de la etnobiología, y tenía que ver con eso, ¿no? O sea, sobre todo países como el nuestro, el ejercicio compilatorio ya parece ser como una repetición, ¿no? De lo que estamos haciendo. Tendríamos que plantear nuevas preguntas en donde tratemos de analizar de manera mucho más profunda, sobre todo en el contexto de incertidumbre que tenemos en la actualidad ambiental, ¿no? Los retos de los problemas ambientales, los problemas sociales que se están conjuntando en nuestro país ya hacen un poco, digamos, inviable, digamos, ese tipo de ejercicio compilatorio que nos heredaron del pasado. Yo sí creo que habría que plantear nuevas formas, ¿no? De aprender, de comunicar hacia la sociedad, pero también hacia las nuevas generaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases en una universidad estatal. Me parece que hay muchos problemas de formación que vienen, pues, por supuesto, desde la educación primaria y que se vienen reflejando, ¿no? Pero más que quejarme, digamos, de esa situación, yo creo que son como una oportunidad porque lamentablemente creo que habría que hacer sinergia, ¿no? con esos muchachos, pero sobre todo porque tenemos una ventaja en la parte local, ¿no? De los conocimientos, y creo que hay como muchos jóvenes dispuestos como a entrar, ¿no? A esos retos, ¿no? Pero necesitamos plantear nuevas formas de aproximarnos, ¿no? Entonces sí creo que eso es como algo pertinente,
Y este rollo de la ciencia de la sustentabilidad me parece que es algo que debe ser el marco y el nuevo paradigma en el que nosotros nos debemos de mover, ¿no? Algo así. Buenísimo. Doctora Heike, sí, toca. ¿Qué retos tenemos? Me gustaría también enfatizar un poco lo que acabas de decir tú, que México es básicamente, si uno lo puede decir así, una potencia en etnobiología, que tenemos un número relativamente grande de practicantes que en la mayoría de las universidades sí se puede tomar un curso por lo menos relacionado, ¿no? Sin embargo, bueno, no hablé de mis frustraciones, ¿verdad? Una de mis mayores frustraciones es cuando viene, etnobotánica, ¿verdad? Es donde hacen listas de plantas útiles. Esto todavía es necesario en algunas pocas regiones, pero por lo general creo que debemos aspirar a ser un puente de los muy pocos que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Esto significa que cada quien necesita saber bien alguno de los dos lados y luego intentar adquirir lo que puede del otro pilar, ¿no? Yo creo que la etnobotánica o la etnobiología en general es especialmente apropiado para hacer un puente así porque involucra pues todo el ecosistema de lo cual el ser humano y su comportamiento son una parte, ¿no? Entonces, pues básicamente podemos resolver los problemas del mundo, ¿no? En teoría. Pues sí, sí. Y hay muy poca gente que tiene esta visión que tienen muchos etnobiólogos, ¿no? De que no niegan que tenemos una base natural, pero que también el ser humano se comporta de cierta manera que nosotros podemos estudiar y intentar encontrar soluciones a muchos de los problemas que tenemos actualmente. ¿Cómo se puede mejorar la formación? Yo creo que sí se necesita saber que si bien uno es un puente, también es uno científico. Y ya ven que la ciencia consiste primero de recopilar datos, luego de ver las reglas y luego hacer predicciones. Y creo que estamos empezando a llegar a este nivel, ¿no? Donde podemos decir, pues en un bosque mesófilo va a ser posible esto y no, esto no, ¿no? También me gustaría hacer un poco de propaganda para una área que no es la mía, pero que yo veo que es muy importante y que es relativamente poco representado en los congresos, que son las cuestiones económicas, ¿no? La economía académica, pues trata cosas que se tratan con dinero, ¿no? Pero si uno ve sus conceptos básicos, se pueden aplicar mucho más allá de lo que son los flujos de dinero, ¿no? Sino se pueden aplicar a muchos de nuestros comportamientos. Por ejemplo, nosotros no tomamos en cuenta solo el dinero que ganamos, sino también necesitamos tomar en cuenta que tenemos que meter para ganar ese dinero y cuánto nos cuesta venderlo, cosas del estilo, ¿sí? Y eso no necesariamente se cuenta con monedas. Entonces, esto es una área que siento que en la formación se debe de enfatizar más, pero inevitablemente, yo tengo 2 clases sobre conceptos económicos en mi curso, inevitablemente cuando pregunto a los estudiantes qué es lo que menos les gustó, son esas 2 clases, ¿no? Es que no nos gusta concentrarnos en este tipo de temas, pero deberíamos de hacerlo. Ok, gracias. Juanita, ¿tú qué dices? ¿Qué nos falta? Hace muchos años estudiaba pintura y el profesor nos dijo, si quieren hacer algún día arte abstracto, primero tienen que aprender a pintar y pintan ese bodegón.
¿Y por qué lo saco? Creo que es sumamente importante y me parece valiosísimo lo que está sucediendo en la etnobiología, no solo en México, sino en América Latina, cómo estamos volteando hacia otras epistemologías, hacia otras formas de creación del conocimiento, hacia otras corrientes. Creo que eventualmente hay que caminar hacia una etnobiología descolonizadora, decolonial, pensamiento crítico latinoamericano, lo que queramos. Sin embargo, pues en el curso que hemos compartido desde hace varios años con Didac Santos, Felipe Ruán, Fernando Guerrero, algo que nos gusta mucho enfatizar es eso: si vamos a empezar a despintar, hay que aprender a pintar. Los retos actuales de la formación es que justo nos encontramos, como bien decía Heike, en este intervalo entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas, pero eso muchas veces nos lleva a algunos tropezones epistémicos, metodológicos y hasta existenciales. ¿Y cómo poder responder a ese reto? Creo que es importante y es fundamental que la etnobiología resuelva problemas complejos, que le entre a las ciencias de la sustentabilidad, que le entre al diálogo entre los métodos cuantitativos y cualitativos, pero hay que comprender cuál es la base teórica, de dónde vienen todas estas corrientes, por qué nos formamos en biología, en agronomía, en todas las ciencias naturales, como nos formamos, empezar a poner también en tela de juicio, pero para eso comprender cuáles son las tradiciones, cuál es la historia de todas estas corrientes teóricas de las que venimos y de las que estamos jalando. Pienso que eso le va a dar más robustez también a nuestras demandas, a nuestro acompañamiento, y algo que también hemos platicado en este congreso es no dejar de lado que de repente sí es necesario seguir haciendo estudios básicos. A veces por el activismo o por el acompañamiento dejamos de lado ciertos datos que los mismos activistas nos están diciendo: por favor, si nos dan elementos para poder hacer mejores peritajes antropológicos, biológicos, bioculturales, con eso nosotros podemos defender el territorio. Entonces creo que eso no hay que dejarlo de lado y no hay que menospreciar a la gente que quiere seguir haciendo pues trabajos cuantitativos o descriptivos en donde haga falta, desde una complejización de las realidades. Y yo estuve pensando en esta pregunta desde hace meses que Leo me invitó a esta mesa, y desde lo personal creo que hay tres dimensiones básicas: la dimensión personal, la dimensión académica y la dimensión colectiva, ¿no? Somos una subjetividad que trabaja con gente. Si no estamos bien, difícilmente vamos a llevar un trabajo, y a veces pasa como en otras corrientes académicas, socializamos problemas personales. El acompañamiento que sea desde lo sano, del estar bien, del compartirnos, más allá de tratar de resolver lo que no quisimos resolver en nuestra propia vida. No se trata de irnos al psicólogo todos saliendo de aquí, tampoco, pero sí reconocer cómo trabajamos esta intersubjetividad y la académica, y de parte ya me vio Leo feo. No, todavía. Bueno, sí, un minuto. Lo colectivo, que es lo político. Ok. Venga, para tener también tiempo de platicar con el público, ¿no? De que nos pregunten o que ellos reflexionen. Y una pregunta más. ¿Cómo podríamos los etnobiólogos crear espacios, crear puentes, ¿no? Estoy pensando en esto de la transdisciplina que guía este congreso, justamente con otras disciplinas, con otras visiones del mundo. ¿Cómo nos acercamos a los de cómputo, a los microbiólogos? ¿Cómo nos acercamos por supuesto, con los pueblos, ¿no? Con otras realidades? Pero en fin, ¿no? Hay un montón de gente con la que podemos interactuar, no solo profesiones y disciplinas, sino otras realidades, otros mundos, otras formas de ver el mundo. Gaby, ¿qué dices? Pues un poco con lo que decía hace rato, ¿no? O sea, siendo capaces de pues primero ser críticos con lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, porque creo que como muchos de aquí somos biólogos, ¿no? Nos formamos como biólogos y de pronto estamos con esta formación como de la ciencia occidental, en la cual pues nos dicen que vas al campo y vas y tú mides y tú observas y tú lo vas a saber, y en pocos días vas a saber absolutamente todo de ese lugar, ¿no? Y tus observaciones son las que son válidas y tú vas a publicar y tú vas a decir la verdad, ¿no? Casi. Entonces, pues de pronto nos damos cuenta que, bueno, no sé, supongo que a muchos de aquí nos ha pasado, ¿no? Que cuando salimos al campo en materias que no tienen que ver con la etnobiología,
de pronto estamos yendo con el guía de la comunidad y todo, y a ver qué animales hay, pues lo miras, pero nunca preguntas, ¿no? Entonces, de entrada, pues creo que hay que hacer esa crítica, ¿no? No podemos avanzar, como decía Juanito, o sea, ¿cómo vamos a desdibujar esas fronteras que existen entre todavía las distintas ciencias, ¿no? Todos las carreras que estamos acá metiéndole un poco a esto que es la etnobiología? ¿Cómo podemos romper esas fronteras? Pues primero que nada, pues es haciendo esas críticas, ¿no? Y creo que pues en muchas medidas pues ya se está haciendo eso, ¿no? Desde estos espacios creo que lo estamos logrando. Hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Creo que tiene que ver también con estos espacios que hay que conquistar, ¿no? También, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que creo que con los compañeros y compañeras de la Red Sin Fronteras, pues ha sido ese trabajo, ¿no? De pronto escucharnos, mirarnos y decir, no, pues es que sabes qué, lo que tú estás haciendo, pues de pronto, o sea, sí lo entiendo, ¿no? O sea, con las compañeras de Colombia, ¿no? Por ejemplo, que llegan y ellos pues traen una formación distinta, ellas desde la pedagogía, ¿no? Cómo nos han aportado demasiado, porque pues nosotros con nuestra formación de biólogos luego no lo sabemos interpretar, ¿no? O no hay cosas que no nos hemos cuestionado o que a pesar de ese cuestionamiento que podamos tener, pues no tenemos esas herramientas. Entonces, ¿cómo hacer esos puentes? Pues creo que pues para eso están estos espacios también, ¿no? O sea, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el saber escuchar, con el plantearnos dónde estamos parados, ¿no? Porque si no, difícilmente podemos hacer esos vínculos, ¿no? O sea, los puentes creo que son súper necesarios, pero también, ¿no? O sea, sería mucho más fácil que pudiéramos tener esos diálogos si sabemos bien desde dónde estamos parados. Gracias. José. Bueno, yo creo que me parece que tenemos una ventaja nosotros, ¿no? En el sentido de que por sí mismo la etnobiología es flexible, digamos, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? Lo que yo sí creo que debemos de plantearnos un ejercicio de volcarnos tal vez hacia la parte más de las sabidurías locales, ¿no? Creo que ahí también, porque una cosa es verlo nosotros o ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Como decimos, pero lo cierto es que a veces nos comportamos como extractores de cosas, nada más, ¿no? Y poco estamos tratando de comprender sus propios marcos, ¿no? Entonces me parece que de manera mucho más humilde uno tendría que tratar de acercarse, ¿no? A esas partes, no hacer sinergia con las personas, porque como lo digo, los retos de los tiempos que estamos viviendo pues son bastante complejos, ¿no? En donde los ritmos de desaparición, ¿no? de especies, en los ritmos de degradación ambiental, social, cultural, política, pues son bastante grandes, ¿no? Entonces hay referentes sin idealismo, por supuesto, ¿no? O sea, porque hay también la parte esta de idealizar a las comunidades tradicionales, no, o sea, yo creo que eso es también discriminación y esos también son sesgos que a veces nos impiden mirar de manera objetiva, ¿no? Yo siento que como Heike dice, la ciencia tiene muchas virtudes, ¿no? Y parte de eso tendríamos nosotros que saberlo conducir y encauzar, ¿no? Y una manera es hacer equipo con la gente en las comunidades locales, pero por supuesto son proyectos de vida, son proyectos de investigación a largo plazo, porque alguien alguna vez me dijo, no, la etnobiología, ay, es bien fácil, ustedes se la pasan comiendo con la gente, ¿no? No, bueno, sí es cierto, ¿no? Digo, también nos la pasamos comiendo, pero lo cierto está que no es sencillo trabajar con las personas, ¿no? Y sobre todo ganarse la confianza y sobre todo tratar de que compartan algunas cosas con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal que yo diría para los retos que tenemos al futuro, ¿no? Y eso nos va a obligar a cambiar un poco los marcos en los que estamos aprendiendo y cómo vamos a comunicar estas cosas, ¿no? Un anuncio, en la reunión de la red de productos forestales estábamos hablando de eso, ¿no? Que hemos fracasado estrepitosamente en comunicar, ¿no? No solamente por el asunto de que recibimos financiamiento público, sino porque no tenemos los medios, ¿no? No tenemos la formación, no tenemos como esa visión y siempre habrá gente que tenga mucho más claridad sobre eso. Entonces hay que aproximarse, hay que arrimarse al fogón, digamos, ¿no? Muy bien, José, gracias.
Entonces ya no, porque me dice que le ganaste, José, todo lo que iba a decir. Venga, doctora, por favor. Lo que pasa es que me lo está ganando. Yo lo que iba a decir es que, mira, si vamos a tener, o sea, el chiste de la etnobiología no es ser una disciplina en sí misma, o sea, que nada más anda ahí cociendo en su propia olla, ¿no? Tampoco es como ya dijeron aquí, la idea de ser como una psicoterapia, ¿no? Si también lo es, qué bien, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Mucha gente, incluso matemáticos, otra gente, se mete a su disciplina precisamente porque es apto para eso, tiene algún rasgo de su personalidad que le hace especialmente bueno para eso. O sea, no está mal, pero hay que ver que hay un propósito más grande. O sea, si nosotros vamos a tener, o sea, si va a tener un chiste de que nos están pagando a todos nosotros, prácticamente, ¿sí? Un dinero público muy sustancial. Entonces, sí debemos regresar a algo equivalente a la sociedad en general. Y esto significa aprender a comunicarse, ¿sí? No solo con las comunidades, que es muy importante, y de regresar de alguna manera para que sepan lo que diablos estamos haciendo, aunque también hay que decir en las comunidades, tú traes tu tesis y y no todo el mundo se entera, ¿no? Eso también en las comunidades ya ve que a veces hay problemas, ¿no? O sea, ahí tampoco podemos resolver todo, pero también tenemos que aprender a hablar con nuestros pares en el sentido académico, que tampoco todos los etnobotánicos lo hacen, ¿sí? En la forma como se debe y también hacia arriba, ¿sí? Para influir la discusión pública, ¿sí? Ahora, eso no es cosa de cada quien, porque también luego te critican y hay una serie de cosas muy desagradables que te pueden pasar, pero por lo menos aquellos que se sienten capaces de hacerlo, yo creo que tienen un deber también en ese sentido, ¿sí? Porque lo que se hace a nivel de pueblo, a nivel de político, ¿sí? O sea, la política es el proceso de decisión de lo que vamos a hacer como una comunidad. Si no participamos en esto, y no solo con información, sino también con organización, con influir las ideas, entonces, como que, ¿para qué estamos, no? Ok. Juanita, ¿qué dices? Me lo ganaron todo. Creo que es una pregunta bien compleja y es otro de los grandes temas en esta cuestión de a 25 años de la EM, la transdisciplina, ¿qué incidencia hemos tenido? Y creo que abarca múltiples aspectos, ¿no? Por un lado, lo que bien recalcaba Pepe, la cuestión del diálogo de saberes realmente intercultural, realmente igualitario, realmente en términos que beneficien a las personas que nos comparten lo más sagrado. Y por el otro lado tenemos la cuestión política, no solamente la de acompañamiento a movimientos o a comunidades, sino también la que no nos gusta, de tratar de hacer la incidencia en políticas públicas, que en general no queremos meternos a las cuestiones jurídicas, no queremos entender esa parte porque como académicos y más en esta rama que estamos como del otro lado, es un tema que nos cuesta, pero creo que también dentro de todos los retos que tenemos al formarnos, pues está el tratar de incidir en estos espacios para que, pues sí, realmente fungamos como ese puente que se necesita entre las comunidades y quienes están tomando decisiones y quienes a final de cuentas son los que nos están llevando hacia un sistema mundo, política económica que nos tiene en esta crisis civilizatoria. Ok, muy bien, pues digo, ya escucharon, es su opinión, gracias, abrieron un poco el corazón, ¿saben? O sea, conocimos un poco más de ustedes, gracias.